La valoración de la dignidad humana según la condición socioeconómica en el Perú actual y su impacto en el pensamiento humanista de César Vallejo. En el Perú actual, la desigualdad socioeconómica continúa influyendo de manera significativa en la forma en que se reconoce y respeta la dignidad humana. Estudios recientes señalan que los derechos principales, como la educación, la salud y el empleo digno, afecta principalmente que los derechos se vean más vulnerables, reproduciendo escenarios de exclusión social. Esta realidad se vincula directamente con el pensamiento humanista de César Vallejo, cuya obra denuncia en este caso el sufrimiento humano generado por estructuras sociales injustas muchas veces y define la dignidad del ser humano sin distinciones económicas ni sociales tampoco. En este contexto surge la siguiente interrogante. ¿La valoración de la dignidad humana según la condición socioeconómica en el Perú de hoy debilita o fortalece el pensamiento humanista de César Vallejo? Frente a esta problemática, existe una postura que sostiene que la persistencia de las desigualdades sociales demuestra el fracaso del pensamiento humanista, ya que la dignidad humana continúa en este caso siendo subordinada a criterios económicos. Es en constante, esta posición considera que esa realidad fortalece el pensamiento de Vallejo, pues evidencia la vigencia de su crítica ética y la necesidad de recuperar también su visión humanista frente a esta injusticia social. La valoración de la dignidad humana según la condición socioeconómica en el Perú actual debilita la práctica social, pero también fortalece el pensamiento humanista de César Vallejo al reafirmar la vigencia de su denuncia ética frente a la desigualdad y la exclusión social. El objetivo es analizar cómo la desigualdad, valoración de la dignidad humana en función de la condición socioeconómica, evidencia la actualidad y relevancia del pensamiento humanista de César Vallejo en el contexto peruano contemporáneo. Para sustentar esta postura, se desarrollarán algunos argumentos basados en aportes teóricos recientes y ejemplos de la realidad social peruana, con el fin de demostrar la vigencia del humanismo de César Vallejo frente a la desigualdad actual. La valoración de la dignidad humana según la condición socioeconómica en el Perú actual evidencia una práctica social que contradice los principios del pensamiento humanista de César Vallejo. Esta realidad nos demuestra que amplios sectores de la población continúan siendo tratados de manera desigual debido a su situación económica, lo que debilita el reconocimiento pleno de su dignidad como personas. Al respecto, algunos autores, como Mulligan en 2023, nos señalan que el pensamiento vallejiano construye una ética del sufrimiento humano que denuncia la normalización de la pobreza y la exclusión como mecanismos de deshumanización social. De manera complementaria, tenemos otros autores como Rubial, Cruz y Flores que en el 2022 afirmaron que la obra de Vallejo revela cómo las estructuras sociales son injustas y reducen el valor humano a criterios económicos, negando la dignidad esencial del individuo. Las posturas de estos autores nos permiten afirmar que la actual valoración diferenciada de la dignidad humana no invalida el pensamiento humanista de Vallejo, sino que refuerza su vigencia crítica. La persistencia de estas desigualdades en el Perú contemporáneo nos confirman que su obra continúa siendo un referente ético indispensable que nos hace cuestionar la subordinación de la dignidad humana a la condición socioeconómica. En segundo lugar, la realidad social del Perú actual ofrece ejemplos concretos de cómo la dignidad humana continúa siendo valorada según la condición socioeconómica. Esta situación refleja una práctica social que limita los derechos para todos por igual y hace más de una exclusión de los lugares más vulnerables. Según el Panorama Social de América Latina y el Caribe elaborado por la CEPAL 2023,
Las personas que viven en situaciones de pobreza, que enfrentan mayores dificultades para tener una educación de calidad, atención en salud y empleo digno, lo que reproduce estos ciclos persistentes de desigualdad social. En el caso peruano, estas brechas afectan con mayor intensidad a poblaciones rurales y zonas urbanas periféricas, donde la dignidad humana suele verse condicionada por la prioridad económica. Este escenario contemporáneo guarda una relación directa con la crítica humanista de César Vallejo, quien denunció una sociedad que mide el valor del ser humano. Estos ejemplos demuestran que el humanismo mantiene plena vigencia como una herramienta ética para cuestionar la desigualdad social y afirmar la dignidad humana como un valor universal. Bueno, en conclusión, podemos decir que la valoración de la dignidad humana, según la condición socioeconómica en el Perú actual, se relaciona bastante o de manera directamente con el pensamiento humanista de César Vallejo, ya que evidencia una práctica social que debilita el respeto por la dignidad humana, pero que al mismo tiempo fortalece la vigencia ética y crítica de su humanismo. A lo largo del desarrollo, se ha demostrado que la persistencia de desigualdades sociales contradice los principios humanistas defendidos por Vallejo, quien concibe la dignidad humana como un valor inherente. Asimismo, podemos decir que los aportes teóricos recientes y los ejemplos de la realidad humana muestran que la condición socioeconómica continúa influyendo en el acceso a derechos fundamentales, lo que confirma la actualidad de la denuncia frente a la exclusión social. Por ello, resulta fundamental recuperar el pensamiento humanista de César Vallejo como una guía ética para reflexionar críticamente sobre la realidad social peruana. Su obra nos invita a reconocer la dignidad humana más allá de criterios económicos y asumir responsabilidad colectiva frente a la desigualdad que aqueja a nuestro país. En un contexto donde persisten brechas sociales profundas, el humanismo se mantiene como un llamado vigente a construir una sociedad más justa, solidaria y verdaderamente humana. Gracias.